que está en Jeremías 18:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová y me dijo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblo y contra reino, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Jehová le dice a Jeremías: vete a casa del alfarero. Allá te voy a decir qué cosa vamos a hacer. Y Jeremías dice: bueno, yo lo que hice fue caso. Y eso es bastante diciente, ya que sabemos que lo que Dios demanda de nosotros, más que sacrificios y cosas, que cuando nosotros venimos al ayuno, no venimos a hacer ayuno por Dios, venimos a hacer ayuno por nosotros. Porque el ayuno lo que hace es fortalecer nuestra fe, hace nuestro hombre nuevo más fuerte, podemos entonces sujetar la carne. Pero con el ayuno no pudiéramos honrar a Dios, en algún momento pudiéramos deshonrar a Dios si el ayuno se vuelve una laceración en nuestro cuerpo. O sea, si ayunar martiriza nuestro ser, entonces ya no estaríamos ni siquiera honrando a Dios con nuestro ayuno. Y dice Jeremías, palabra de Jehová vino a Jeremías y dijo: levántate y vete a casa del alfarero. Si hoy nosotros decimos que la casa del alfarero es allí el lugar de la presencia de Dios, sería un buen lugar para estar. Lo mejor que nosotros pudiéramos hacer sería irnos al alfarero, ¿cierto? ¿Ustedes creen que pudiéramos hacer una cosa mejor que irnos a casa del alfarero? Siendo que Jehová está diciendo que así como ese alfarero es él, y que nosotros simplemente somos su barro. Entonces pareciera ser que para nosotros estar en casa del alfarero pudiera ser nuestra gran ventaja, ¿cierto? Y es lo que le mandan a Jeremías: hombre, levántate, que sería una buena palabra para resaltar ahí en la Biblia, y es levántate. Cada vez que encontramos en la Biblia una palabra levántate, después de eso viene una manifestación de la gloria de Dios. O sea, en el oficio que tú vas a desempeñar, o sea, en lo que Dios va a realizar, al tú hacer caso en levantarte. Y el otro día hablábamos de Pedro, ¿verdad? El ángel le dijo: levántate y cíñete tu traje. ¿Cómo será que se levantó, se apretó su vestido y él creía que estaba soñando? Pasó a las puertas que se abrían solas y él pensaba que estaba soñando. Se dio cuenta cuando estaba fuera y dijo: pellíquenme, mierda. Entonces fue que dijo: oye, realmente ya conmigo ha estado el ángel de Jehová. El ángel lo sacó de la cárcel, pero él, ¿qué hizo? Se levantó, se ciñó el vestido, que fue lo primero que dijo el ángel que hiciera. ¿Qué tal que él no se levanta? ¿Qué tal si él no hace caso a la voz del ángel porque piensa que es un sueño? ¿Qué tal que no lo hace? ¿Qué había pasado? Todo lo que pudiéramos decir serían conjeturas, ¿verdad? No pudiéramos nosotros afirmar qué cosa hubiera pasado. Pero ¿acaso hubiera visto Pedro la manifestación de la gloria de Dios en esa cárcel como la vio si no se hubiera levantado y ceñido su vestido?
¿Qué había pasado si Jeremías, en vez de irse para casa del alfarero, se había ido para casa de un herrero? ¿Qué había pasado si el profeta, en vez de ir para el arroyo de Keri, él se había ido para otra cueva? ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado si no se había movido y se había ido a esconder a la cueva? Los cuervos iban a llevar comida a esa cueva, era la orden. Y si él no está allí, ¿qué había pasado? Sería conjetura lo que haríamos. O sea, si nos pusiéramos a hablar de las cosas que hubieran pasado, solo haríamos conjetura. O sea, no pudiéramos hablar con certeza qué era lo que hubiera pasado. Pero si sabemos algo, es que no hubiera ocurrido la manifestación de la gloria de Dios en ninguno de estos casos si no se hubiera hecho como Jehová había dicho. ¿Cierto? Entonces, levántate y vete al lugar que yo te voy a mostrar, fue la respuesta de Jehová a Abraham. Pero Jehová esperó que Abraham preparara su viaje y saliera, y Jehová luego le iba a mostrar hacia dónde. Sí, ¿verdad? Si no se levanta y se mueve, no sucederá. Entonces, levántate es el primer mandamiento que tenemos que obedecer. Cuando Jeremías dice, yo entonces hice caso a eso. Y lo que hice después de esa orden fue ir a casa del alfarero. Y descendí a casa del alfarero. Y como siempre, el alfarero estaba trabajando en la rueda. Lo bueno del alfarero es que Jeremías resalta y dice que cuando fue a casa del alfarero, el alfarero estaba trabajando. O sea, estaba haciendo su oficio. Nuevamente queda resaltado que cuando haces el oficio, así sea tu oficio secular, en este estamos viendo un oficio secular, ¿verdad? Que era hacer Dios puede usarte para grandes cosas. Pero tenemos que hacer lo que nos toca hacer, porque Dios coloca a cada uno en el lugar. Pero ahora vemos qué está pasando. ¿Qué está pasando en casa del alfarero? El alfarero está haciendo su oficio. Este alfarero tiende a hacer vasijas de barro. Él siempre va a querer que las vasijas le queden la mejor. ¿Cierto? Siempre nuestra meta debe ser hacer nuestro trabajo, ya sea en el reino o secularmente, de la mejor forma. Si la gente es desagradecida, ese es su problema. Nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien. Y este alfarero, a pesar de todo el empeño que ha puesto en preparar el barro, o sea, de acuerdo al proceso que se le da al barro, tiene que ver con qué clase de vasija se va a hacer. O sea, si vas a hacer una tinajera, no puede tener ese barro ninguna suciedad. Es más, no puede tener grumos. O sea, que un barro que quedó en parte más durita y en parte que quedó más blandita. No se puede hacer una tinajera con un barro de eso. O sea, tiene que ser un barrito estándar y limpio. Lo que pasa con el alfarero, luego que pone el barro sobre la rueda, él empieza a hacer una vasija y vemos que la vasija se daña. Quizás no se muestra en este pasaje lo que sucede, pero lo primero que se hace cuando una vasija se daña o se rompe en el torno o en la rueda, lo primero que se hace es parar el proceso. Sí, ¿verdad? No se puede arreglar una vasija, o no se le puede sacar una suciedad a una vasija dándole vuelta al torno. ¿O ustedes creen que sí? ¿Cierto que no? Lo primero que tiene que hacer el alfarero cuando hay una anomalía en el barro es detener el proceso. Suponiendo que la vasija ahora no se rompe, no se hace nuevamente la masa, sino que se sintió una aspereza cuando el man le colocó su mano, se dañó la vasija porque le sintió que tenía una piedrita. Lo primero que hace él es detener el torno para buscar dónde está el sucio.
y no vuelve a arrancar porque él sabe que no va a poder seguir el proceso a menos que haya encontrado esa piedra que su mano diestra sintió cuando él pasó la mano. Entonces muchas veces nos detenemos y nosotros no sabemos por qué. Muchas veces en el proceso nos detenemos porque aquí tenemos una anomalía, o sea, como la vasija, que Jehová dice que somos vasija, barro en manos de Él. Muchas veces Dios tiene que detener el proceso. Pero si yo venía bien, ¿qué pasó? Yo venía animado y venía, sí. Pero para poderte, hacer una mejor vasija, hay que detener un poco el proceso para conseguir la anomalía o esa pequeña arena o ese pequeño sucio que el alfarero sintió al hacer la vasija. Entonces, allí en el proceso habrá momentos de quietud, pero la gran ventaja que tenemos en el proceso es que nuestro alfarero sea el Señor. Porque si nuestro alfarero es el Señor, Él nuevamente encenderá, hoy que ya se hace con motores eléctricos, ¿verdad? Hoy el alfarero encenderá nuevamente la rueda y seguirá el proceso con el barro. Y lo hará antes que el barro se seque, hermano. Si necesita volverlo a mojar, Él volverá a mojar el barro y volverá a hacer un proceso, y en algún momento es probable que se haga doloroso de acuerdo a lo que tenga que quitar del barro, pero podemos estar convencidos que el alfarero nuevamente colocará el barro sobre la rueda y comenzará a hacer la vasija. Nuestra gran confianza es que no importa qué tan difícil sea el proceso, terminaremos siendo una vasija de excelencia, porque el alfarero nunca nos dejará en el proceso. Algo tiene el Señor como alfarero, es que no da por terminado un trabajo, aunque tenga que repetir el proceso. En algún momento terminará el proceso de purificación del barro, nos volverá a colocar sobre la rueda y hará una vasija según Él le pareció bien hacerla. Y nosotros seremos la vasija de honra para la cual Dios nos ha hecho el proceso. Si el Señor es nuestro alfarero, confiemos en el Señor. Él siempre hará lo mejor por nosotros. El proceso que Él está realizando en nuestra vida siempre nos llevará a un final feliz. Vale aclarar, si el Señor es nuestro alfarero. El Señor les bendiga.